Continuar, le voy a pedir a la doctora Cintia Villarreal, quien es médico oncóloga de Instituto de Cancerología y adscrita al Departamento de Tumores Mamarios, y quien desde hace ya algunos meses hemos planeado y diseñado una clínica para un servicio, una medicación del Departamento de Tumores Mamarios en cáncer de mama en mujeres jóvenes. De manera que ese es un problema nacional, internacional, que ustedes ya vieron. Y aquí la propuesta de la doctora Cintia Villarreal es precisamente cómo cancerología va a ser una propuesta para comprender con este creciente número de mujeres jóvenes en México que reciben el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, con usted, la doctora Cintia Villarreal. Adelante, Cintia. Bueno, buenas tardes, provecho. Quiero agradecer la invitación a Felicia y a todo su grupo para dar esta charla. ¿Me podrán pasar la presentación? Y bueno, algunas cosas ya se mencionaron en charlas previas y para no retrasarnos más, voy a ser breve en lo que ya se haya revisado anteriormente y trataré de enfatizar lo que no se ha hablado. Entonces, bueno, el título de la charla es Cáncer de mama en mujeres jóvenes, complicaciones y retos en supervivientes. Entonces, bueno, manera de introducción, y esto ya lo comentaron varios de los ponentes, sabemos que hay una gran proporción de casos de cáncer de mama en los países en desarrollo que se detectan en mujeres premenopáusicas o mujeres jóvenes. Por ejemplo, en países de ingreso bajo se ha detectado que hasta más del 50% de los casos de cáncer de mama y más del 40% de las muertes por cáncer de mama se ven en mujeres premenopáusicas. Esto comparado en países desarrollados donde solamente menos del 30% de los casos y menos del 20% de las muertes por cáncer de mama se ven en estas mujeres jóvenes. Estos son datos de Globocan, donde podemos ver cuál es la proporción de casos incidentes de cáncer de mama en Latinoamérica comparado con Norteamérica. Y vemos que en pacientes jóvenes de 0 a 39 y de 40 a 44, en Norteamérica contribuyen al 12% de los casos de cáncer de mama, comparado con un 20% en Latinoamérica. O sea, es una cifra muy distinta. Y para la mortalidad por cáncer de mama sucede algo similar. El 7% de la proporción de muertes por cáncer de mama en Norteamérica es por mujeres jóvenes, y en Latinoamérica es el doble, es el 14%. Entonces, sí vemos que en nuestros países hay una mayor proporción tanto de casos como de muertes en mujeres menores de 44 años y menores de 40 años. Bueno, estas gráficas se ven chiquitas, pero aquí también se parecen a gráficas reportadas o que ya se realizaron anteriormente, donde vemos cómo en Estados Unidos, Canadá, Uruguay, la proporción de mujeres jóvenes en cuanto a incidencia son menor y va creciendo dependiendo de los países latinoamericanos, y vemos que México es de los que más tiene casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, y le siguen a estos las regiones de subsaharianas e India. Y lo mismo sucede para la proporción de muertes por cáncer, tanto en los países desarrollados y como van subiendo en los distintos países de Latinoamérica hasta otros países en vías de desarrollo como India y la región subsahariana. Entonces, ¿qué sucede en México? Esto también se comentó ya. El cáncer de mama se presenta en edades más tempranas y el diagnóstico, la mediana del diagnóstico es 10 años más joven que en países desarrollados, y que la prevalencia premenopáusica alcanza hasta el 50%, que es mucho mayor a lo comparado en países desarrollados, que es aproximadamente el 30%. Ahora, ¿qué sucede en el INCAN? En el INCAN, estas son las cifras que tuvimos el año pasado, en el 2012, donde vimos un total de 893 pacientes nuevas con cáncer de mama, y de las cuales el 7.3%, o sea, 65 pacientes tenían menos de 35 años, o sea, eran mujeres muy
jóvenes, que se les denomina, y el 9.2% tenían de 36 a 40 y 13% de 41 a 45. O sea, más del 17% de las mujeres que vemos en el ICANN tienen menos de 40 años, lo cual es muy alto. Si lo comparamos con los dos programas internacionales, que es uno de Estados Unidos en Boston y otro en Toronto, en Canadá, donde aproximadamente tienen una prevalencia del 7% de casos en mujeres menores de 40 años. Nosotros tenemos en el ICANN el 17%. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Ya ahora sí irnos a algo que no se ha tocado tanto, que es un poquito más sobre la clínica, porque bueno, el cáncer de mama en mujeres jóvenes es un factor de riesgo que es independiente de cualquier otro factor para recurrencia y muerte. Y esto está asociado en que haya un cáncer de mama en mujeres jóvenes, está asociado a un pronóstico sombrío por varias causas. Uno es porque se puede asociar a un fenotipo más agresivo, porque generalmente los tumores que se presentan en estas pacientes jóvenes son de alto grado. También, por razones distintas, como lo vamos a ver en la charla que sigue, tenemos casos más avanzados al diagnóstico en mujeres jóvenes. También tenemos tumores que tienen baja proporción de tumores de receptores de estrógeno positivo. Hay una alta proporción de tumores triples negativos y HER2 positivo, que son dos de los subtipos del cáncer de mama que son los más agresivos en comparación con los tumores hormonosensibles, que son más prevalentes en mujeres que no son jóvenes. ¿Por qué la relevancia del problema? Ya lo mencionaba muy claramente Abby. Porque a esta edad en particular, las mujeres tienen exigencias profesionales, familiares y económicas que se enfrentan, que no son probablemente tan relevantes en un grupo de mujeres que no sean tan jóvenes. Es en esta edad, menores de 40 años, donde la mayoría de las veces se consolida el desarrollo social, personal y familiar, como lo mencionaba Arish, donde se forma una familia, donde uno está haciendo su carrera, donde probablemente pues tenga proyectos y sea alguien que sea económicamente activa, y que muchas veces, bueno, fungimos como la cabeza y sostén moral y económico de nuestras familias. Ahora, ¿por qué es tan importante este tópico en las sobrevivientes, en particular jóvenes? Porque es imperativo reconocer que este tipo de supervivientes jóvenes tienen dificultades y complicaciones físicas y emocionales distintas que deben abordarse comparados con el resto de las dificultades que presentan las pacientes con cáncer de mama, que si de por sí ya son todas las que ya hemos visto, el linfedema, las complicaciones cardiovasculares, etc. Bueno, aquí se suman otras a las que se tienen que enfrentar las mujeres jóvenes. Y conocer estas dificultades y complicaciones es clave para ofrecer soluciones integrales que mejoren la calidad de vida de estas supervivientes. ¿Cuáles son las particularidades de las mujeres jóvenes que tuvieron cáncer de mama? Bueno, una, pues porque son jóvenes, obviamente tienen una mayor esperanza de vida en ausencia de cáncer de mama y tienen menos comorbilidades que puedan condicionar a que luego tengan alguna enfermedad. Simplemente van a vivir más para que puedan tener más probabilidad de que recurra a la enfermedad. Debido a todo esto que les conté, que son tumores más agresivos, con estadios más avanzados al diagnóstico y con tumores triples negativos o HER2 positivos, la mayoría de estas mujeres van a recibir tratamientos agresivos que van a considerar quimioterapia y muchas veces radioterapia. Y debido a eso, pues pueden surgir en la mayoría complicaciones relacionadas a los tratamientos. Por estos tratamientos hay una probabilidad alta de una menopausia que es súbita, que no es necesariamente así en mujeres mayores, donde a lo mejor las pacientes ya son menopáusicas o si no lo son, están entrando a ese periodo. En este caso, generalmente se puede inducir una menopausia súbita que todavía puede tener más síntomas o complicaciones que una quimioterapia que se presenta de forma más prolongada. Y bueno, estas pacientes, pues obviamente por su edad y a lo que se enfrentan, pues tienen diferentes necesidades psicológicas y sociales que las mujeres un poco más mayores. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones en particular a las que se enfrentan las mujeres jóvenes después del tratamiento? Una es la menopausia temprana, la infertilidad, que se comentaba
previamente, las alteraciones en la imagen corporal, que aunque todas las pacientes lo pueden presentar, pues bueno, este es un grupo en particular vulnerable a poderse afectar por esta condición. La osteoporosis que se puede dar después de generar esta menopausia súbita, la ganancia de peso y esta constante amenaza de recurrencia y muerte de la que Alice hablaba, que bueno, está presente, y digo, por muchos años más que una paciente, bueno, que pueda ser diagnosticada probablemente a los 70 años con este problema. Entonces, a manera muy breve me gustaría con ustedes compartir de lo que se conoce un poquito de las complicaciones secundarias al tratamiento de mujeres jóvenes. Y bueno, como les decía, una es la menopausia temprana. Puede ser, como esas pacientes jóvenes menores de 40, menores de 44 años, pues son realmente pues, muy chavas, pues la mayoría son premenopáusicas. Entonces, sí se puede dar una menopausia, puede ser temporal, pero a veces puede ser permanente. En parte, esta temporalidad depende de a qué edad se diagnostica y se empieza a tratar a la mujer. Si tiene menos de 40 años, dependiendo del esquema de tratamiento, hay del 13 al 15%, que no es nada despreciable, de que una mujer quede con menopausia permanente. Y si esta mujer no ha tenido hijos, entonces esto significa que el 15% de estas pacientes ya no van a poder tener pues, una calidad. Si la mujer es mayor de 40 años, entre 40 y 50 años, el porcentaje de una menopausia puede aumentar hasta un 40 a 50% de los casos. Si además en el tratamiento se considera tamoxifeno, esta menopausia o este porcentaje de menopausia puede aumentar. Y bueno, obviamente, inducir una menopausia, como les decía, una menopausia súbita en una mujer que tenía ciclos regulares menstruales con niveles de estrógenos normales, pues esto disminuye la calidad de vida de forma muy significativa, porque esto da síntomas, ¿no? Una mujer, y ustedes las mujeres que ya pasaron por la menopausia saben que son esos síntomas, pues imagínense que están de forma súbita en una mujer joven. Entonces, parte de los síntomas pues, son vasomotores, los bochornos, la sudoración, dolor en las mamas, la sequedad vaginal, disminución del deseo sexual que puede ocurrir hasta en el 50% de las mujeres a las que se les impuso una menopausia de forma súbita. Y por supuesto, como comentábamos, pues el impacto que esto puede tener en la fertilidad. El 73% de estas mujeres, que lo manifestaba ahorita Ari, tienen esta preocupación, las mujeres jóvenes, de decir, bueno, ¿qué va a pasar con mi capacidad de reproducirme, de poder tener bebés? ¿Voy a poder mantenerlo? Pues a lo mejor en un 15% de estas pacientes no va a ser así. Y bueno, lo triste es que hay poca conversación con los médicos a este respecto. Y se dice que pues menos del 30 al 70% de las pacientes no reciben ninguna información del médico acerca de esta complicación. Nosotros les damos quimioterapia a una mujer de 30 años y a veces jamás le decimos que esto puede estar impactando en una menopausia súbita y que probablemente ya no haya función ovárica posterior. Hay muchas formas, no muchas, hay algunas formas de preservar la fertilidad. Esto no lo vamos a tocar con detalle, pero bueno, ahí se pueden usar análogos de hormonas, se pueden criopreservar embriones, óvulos o tejido ovárico, pero desafortunadamente todas las estrategias, número uno, no son 100% efectivas. Número dos, tenemos prisa. O sea, estos pacientes ya tienen cáncer de mama y bueno, si además quieren preservar embriones u óvulos, es algo que tenemos que hacer de forma rápida, porque necesitamos, como les decía, en la mayoría de los casos empezar tratamiento. Y la tercera es muy costoso. Entonces, ahorita realmente no tenemos un programa adecuado donde si a mí ahorita viene una paciente y me dice, ¿sabe qué otra vez? Yo quiero preservar embriones. Ahorita no tenemos un caminito correcto, fácil, donde podamos ayudar a una paciente para que lo pueda hacer, y es parte de lo que yo le voy a contar que estamos haciendo. El embarazo después del tratamiento. Esto también es importante, nada más para comentarlo, sobre todo para las supervivientes. Hay poca información, la mayoría de la información es retrospectiva, solamente este último estudio es prospectivo, es el estudio más grande y se publicó hace poquito. Y la evidencia que hay hasta el momento es que el embarazarte después de haber tenido cáncer de mama
no tienen ningún impacto negativo en la supervivencia ni en la recurrencia. Al contrario, hay estudios que sugieren que incluso pudiera tener un efecto protector el embarazarse después de tener un cáncer de mama. Entonces, eso es algo muy importante que se tiene que conocer. La recomendación de expertos, porque les digo, no hay demasiada información, es que nos debemos esperar al menos 2 años después de concluir tratamiento, que no hay incremento en la teratogenicidad para el bebito. Y bueno, como les comentaba, es un tema que no está muy estudiado, y si es así, lo ideal es que sí se refiere a esta paciente o a esta sobreviviente a un tercer nivel de atención. En cuanto al aumento de peso, en las pacientes jóvenes, hasta el 80%, dependiendo del artículo, puede presentar a ganancia de peso durante el tratamiento y a veces sostenerlo. Las pacientes ganan en promedio 1 a 5 kilos y el 43% de las pacientes se quedan con sobrepeso después del diagnóstico. Y desafortunadamente el peso no es por músculo, es por grasita. Entonces, sí es un problema que se ve y que definitivamente puede luego tener asociación con otros problemas como diabetes, hipertensión u otros. Y bueno, eso es importante. Las pacientes reportan por la causa que sea que tienen repercusiones por esta ganancia de peso que se da durante el tratamiento. La salud ósea es la otra de las cosas que puede verse afectada, y esto es generalmente por la quimioterapia y la menopausia súbita que se puede dar en estas pacientes. Estas pacientes, aunque sean jovencitas, pueden tener osteopenia y osteoporosis. Cuando se da tratamiento con tamoxifeno es importante conocer que este es un medicamento que es protector para el desarrollo de osteoporosis, y que es importante que nosotros como médicos, ustedes como pacientes, le pidan a sus médicos tratantes que se esté evaluando la salud ósea para poder detectar si hay un problema y dar tratamiento. Y bueno, dentro de este problema de mujeres jóvenes hay aspectos que no están bien estudiados y que no se conocen debido a que la prevalencia es baja en los países donde se hace más investigación. Entonces, bueno, tienen 7% de casos, pero realmente se conoce poquito porque hay pocas pacientes que estudian, a diferencia de nosotros que tenemos mucho más casos. Los aspectos poco estudiados es la predisposición genética. En México parece que sí hay un síndrome hereditario que es un poco más alto en comparación con otros países, que es parte de lo que también estamos estudiando en el INCAN y en otros lugares. Puede haber alteraciones en la cognición, sexualidad, impacto psicosocial y calidad de vida, y los motivos de retraso en el diagnóstico, que lo veremos en la siguiente charla. En cuanto a la cognición, desafortunadamente les digo, este tema es poco estudiado, pero sí se sabe que el per se tener cáncer y el recibir quimioterapia y hormonoterapia pueden contribuir a alteraciones cognitivas que no sabemos cuánto duran. Pueden ser agudas, pero parece también que pueden ser crónicas. La población joven, hay varios artículos que dicen que puede estar más afectada por estos trastornos en la cognición, o por lo menos son más notorios. Por esto de que las mujeres son más activas, probablemente están en la universidad, entonces es más notorio este déficit que pueden tener en la cognición, y puede componerse falta de memoria, dificultad para concentrarse, fatiga, distracción, dificultad para encontrar palabras. Y además, si ganamos otras cosas como depresión, fatiga, etcétera, pues esto puede alterar más la cognición. Veíamos en clases pasadas o en sesiones pasadas que se está comprobando que tener una estrategia de intervención durante el tratamiento o después del tratamiento puede mejorar estas alteraciones cognitivas en las pacientes. La sexualidad, bueno, se puede afectar en todas las mujeres, pero puede ser también particularmente relevante en mujeres jóvenes que probablemente no hayan tenido bebés, y bueno, definitivamente se puede alterar en pacientes en más pacientes que reciben quimioterapia, y más frecuente en mujeres jóvenes por estos cambios en la función ovárica súbitos que les está tocando. Y el miedo a la recurrencia, esto es muy importante, lo mencionó muy claro Avish. El miedo sobre síntomas físicos, potencial de recurrencia, cuáles son las implicaciones. Luego una paciente que, bueno, esto puede ser de cualquier edad, tiene pues tanto miedo que excesivamente se está buscando bolitas y encontrándose cosas que no precisamente signifiquen algo, y que hasta la mitad de las supervivientes requieren ayuda a
ayuda externa o de un médico, de un psicólogo, de algún amigo para poder vencer este miedo a la recurrencia. También se ha visto, que este miedo a la recurrencia sí es más frecuente en mujeres jóvenes y que tienen estas pacientes un pensamiento negativo acerca de lo que puede impactar el tratamiento o la recurrencia de forma posterior. Y bueno, hay varias formas, sí se conocen varias formas después de haber realizado todas estas cosas que pueden suceder en una mujer, que se pueden hacer, intervenciones que se pueden implementar para mejorar tanto estos síntomas como estas complicaciones. Y se habla de que, bueno, obviamente si hay mejoría de los síntomas, esto va a repercutir en una mejoría en la calidad de vida en las mujeres. Puede haber tratamientos farmacológicos, hormonales o no hormonales, puede haber intervenciones psicoeducacionales y actividad física y nutricional que pueden mejorar cualquiera de estas complicaciones que ya vimos. No entraré a detalle en esto, solamente mencionar que el manejo farmacológico puede involucrar tratamiento hormonal, aunque nosotros casi siempre preferimos evitarlo, pero que no está totalmente contraindicado, sobre todo si una paciente está padeciendo de síntomas muy complicados y muy fuertes relacionados a una falla ovárica por estrogenismo. Y hay tratamientos no hormonales muy diversos que nos pueden ayudar a controlar los síntomas, sobre todo relacionados a la menopausia, que podemos utilizar y que sí mejoran los síntomas y las molestias, y esto impacta en la calidad de vida. La terapia psicosocial, también hay diferentes estudios que demuestran que tener este tipo de intervención mejora las condiciones y la calidad de vida de una paciente, así como la actividad física y las técnicas de dieta para disminuir la pérdida de peso, y esto impacta también en que haya menos probabilidad de recurrencia. Algo que quiero enfatizar es esto, la desinformación, y esto está bien documentado, que las mujeres más jóvenes con cáncer de mama se sienten menos informadas de su condición, de sus complicaciones, de los efectos adversos del tratamiento, que mujeres menos jóvenes, probablemente porque todavía tienen más complicaciones asociadas a todo esto que las pacientes menos jóvenes. Se han reportado deficiencias en la atención y apoyo de la paciente joven con cáncer de mama, y esto lo atribuyen a dos cosas particularmente. Una, porque tienen preocupaciones relacionadas con la fertilidad, la menopausia, el riesgo genético, la imagen corporal, la sexualidad, y porque muchas veces sienten sentimientos de aislamiento con aumento de la ansiedad y depresión, porque no sienten que sus dudas son atendidas por el médico que las está viendo. ¿Y por qué pasa esto? Y en parte pudiera ser, aunque no se sabe del todo, que a lo mejor nosotros los médicos tratantes no tenemos un conocimiento tan adecuado de las complicaciones que puede tener una mujer joven. Finalmente, un oncólogo médico está entrenado para ver mujeres u hombres adultos, no tanto adolescentes o gente muy joven, y es donde sí creemos que necesitamos nosotros también como médicos más preparación para poder enfrentar las dudas y dar información a nuestras pacientes. Entonces, ya para acabar, hay dos programas internacionales establecidos para mujeres jóvenes. Como les comentaba, uno está en Boston, el otro está en Toronto. Son los únicos dos programas en mujeres jóvenes que están establecidos y tienen en particular tres rubros que tocan. Uno es todo lo clínico, la investigación y la educación. Y por eso nosotros estamos proponiendo desarrollar un programa para la atención de mujeres jóvenes con cáncer de mama, que el plan es iniciarlo en el INCAN y luego, al tenerlo establecido, poder ser un modelo para que este se pueda difundir en otros centros en México y luego en Latinoamérica. Entonces, la misión es atender integralmente a las pacientes jóvenes y conocer qué es lo que está pasando en nuestras pacientes, que son muchas y que tienen necesidades particulares distintas a las que pudieran tener las estadounidenses o canadienses, y la visión, como ya lo dije, es ser posteriormente un modelo para otros centros en México y Latinoamérica. Entonces, aquí lo que hemos establecido es una coordinación general con comités interdisciplinarios asesores, con un equipo de coordinación que se encargará de las tres
rubros importantes, que es atención al paciente, donde definitivamente necesitamos el apoyo del trabajo social, del equipo médico, la parte de investigación y muy importante la parte de educación y prevención, tanto para las pacientes como para los profesionales de salud a diferentes niveles, incluyendo los oncólogos y los profesionales que tratan a las pacientes con cáncer. Estas son las diferentes líneas de investigación, que se están realizando y que estamos implementando en el programa. Y finalmente quisiera decir que hay figuras esenciales que requiere el programa. Uno es el director, necesitamos coordinadores, necesitamos muy importantemente trabajadores sociales, enfermeras dedicadas al programa, que estas dos programas, el gringo y el canadiense, dicen que es de lo más importante que tiene que tener el programa, investigadores, expertos en educación, y lo más también importante que estamos considerando es pacientes supervivientes que puedan a nosotros decirnos cuáles son sus necesidades y nos puedan ayudar a establecer este programa. Todo esto es muy costoso, pero definitivamente lo principal es contar con equipo humano, que lo tenemos toda la disposición y las ganas de trabajar para poder atender las necesidades de esta población. Muchas gracias.